¿Qué pasa? Os traigo unos vídeos sobre el Inter de Milán de Simone Inzaghi, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Este Inter de Milán es un equipo que le gusta mucho tanto tener buenas posesiones de balón y sacarlo jugado desde atrás, aunque el equipo rival presione, como también es capaz de generar contraataques y transiciones muy rápidas y peligrosas, aprovechando los dos delanteros centros que se quedan arriba, más las llegadas de los carrileros. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 3-1-4-2, que por defecto sería esto, predeterminado, y hemos hecho unos cuantos cambios para formar una especie de 5-3-2, donde primeramente está Thuram, que lo tendremos de delantero centro y puesto bastante arriba al máximo, con Lautaro Martínez, que normalmente está en una posición un poco más atrasada, y lo pondremos de segundo delantero, también lo más atrasado posible, pero tirado un poco más hacia la izquierda para que después defienda más tirado hacia la izquierda normalmente. A los mediocampistas, Varela lo pondremos de medio volante derecho, lo más arriba posible y bastante en una zona bastante interior, ya que después le daremos anchura. Y a Mkhitaryan lo pondremos de medio volante izquierdo, pero mucho más atrasado. Con los dos carrileros, a Di Marco de medio izquierdo, Adam Fries de medio derecho, pero un poco más atrasado que Di Marco, lo más atrasado posible. Y en los centrales, a Bastoni lo pondremos de lateral izquierdo, lo más adentro posible, porque después ya veremos la salida de balón, cómo la hacen, y nos va a ir bien. Y es que en cuanto al sistema defensivo, el Inter de Milán, cuando no tiene el balón, repliega en un 5-3-2, con los dos carrileros bajando a la línea de 5, los tres mediocampistas y Lautaro y Thuram arriba. Pero cuando recuperan el balón y ya se despliegan sobre todo en campo rival, forman una especie de 3-1-5-1 en muchas ocasiones o un 3-5-2, donde dependiendo de si Lautaro está un poco más atrasado que Thuram, pues es un 3-1-5-1, o si está a la misma línea que Thuram, pues es un 3-5-2 con Çalhanoğlu por delante de los tres centrales. En la salida de balón, en el Inter de Milán le gusta mucho sacarla desde atrás y tiene muchos recursos para sacar el balón, y uno de ellos es que en muchas ocasiones se puede ver cómo forman una línea de 4 para despistar un poco al equipo rival, donde Bastoni se sitúa una especie de lateral izquierdo, que por eso lo hemos puesto como lateral izquierdo. Los dos centrales, entre comillas, serían Acerbi y Pavard, que está un poco más interior, y Dumfries, que también lo hemos puesto un poco más atrasado que Di Marco, baja un poco más su posición para formar esta línea de 4, donde Di Marco sí que está un poco más tirado hacia arriba, y por eso forman esta línea de 4 para tratar de sacar el balón con Mkhitaryan y Çalhanoğlu bajando un poco a ayudar. Y es que en salida de balón no simplemente se produce este movimiento de bastón en muchas ocasiones y esta línea de 4, sino que Çalhanoğlu también en muchas ocasiones se puede ver cómo se mete entre Acerbi y Bastoni, bajando en esa posición como si fuese prácticamente un central y apoyando al equipo para mover el balón de lado a lado y seguir progresando, tanto en su campo como cuando van avanzando un poco más hacia adelante, siempre dando la salida y haciendo esos cambios de juego para progresar el juego. Y es que otro de los recursos, tanto en salida de balón, pero el balón está un poco más avanzado en zona del centro del campo, pero el equipo rival tira la línea alta y están presionando, muchas veces lo que buscan tanto los centrales como los mediocampistas como los carrileros son pases interiores para Thuram o Lautaro Martínez, que descarguen entre ellos o con uno de los mediocampistas y giren al lado contrario para el carrilero de banda contraria, que normalmente en muchas ocasiones aparece completamente solo, ya que el lateral igual del equipo rival está centrado en uno de los dos delanteros o está observando al centrocampista y aparece completamente solo por el otro lado, y de ahí ya pueden meter un centro y generar una transición, una jugada peligrosa. Y el Inter de Milán, cuando ya progresa a campo rival,
muchos de los recursos que utilizan son las paredes, y es que en muchas ocasiones se puede ver, por ejemplo, el lado derecho como Dumfries puede hacer una pared con cualquiera de los dos delanteros que vengan a apoyar o con uno de los mediocampistas y en un 1-2 salir y meter después un centro y una jugada peligrosa. Otro de los movimientos y muy utilizado sobre todo por Bastoni en el lado izquierdo es la ruptura de Bastoni por dentro, donde recibe Di Marco, por ejemplo, abierto completamente en izquierda y Bastoni hace un desmarque a la zona indefendible, digamos, o a línea de fondo por dentro y Di Marco le pone el pase y Bastoni puede meter el centro desde línea de fondo para la llegada de los compañeros. En otras ocasiones, en vez de un desmarque de Bastoni por dentro, lo que se puede ver es como Di Marco, que recibe completamente abierto, pero Bastoni avanza también su posición y le pone un pase hacia atrás para que Bastoni ya pueda meter el centro él para la llegada de sus compañeros también. Y es que cuando se producen estos centros, ya que el Inter de Milán es uno de los equipos que más centros realiza en toda la liga, lo que sucede es que al entrar al remate se acumulan los dos delanteros centros, uno de los mediocampistas que normalmente es Varela y el carrilero de banda contraria también entra al remate. Por tanto, se acumulan una gran cantidad de jugadores con sobre todo Mkhitaryan y Çalhanoğlu normalmente en la frontal por si hay algún rechace y poder acabar la jugada. Y otro de los movimientos que se puede ver sobre todo en campo rival, en tercio rival, es cuando uno de los dos, tanto Thuram como Lautaro, baja un poco más a recibir y el otro lo que hace es romper al espacio y si se filtra un pase por dentro, pues le pueden lanzar después el pase al espacio al otro y tener ahí una ocasión clara de peligro. O en otras ocasiones también pueden encontrar, por ejemplo, a Lautaro que suele bajar mucho más a recibir y Lautaro descargar con uno de los dos mediocampistas que vienen en segunda línea y desde ahí pues ellos pues, poder o cambiar el balón o chutar desde la frontal. Y evidentemente este Inter de Milán, un recurso súper utilizado son los contraataques y los aprovechan muy bien, ya que normalmente cuando recuperan el balón lo que tratan sobre todo es de aprovechando que tienen los dos delanteros centros un poco más arriba, ya que defienden con un 5-3-2, es encontrarlos o a los mediocampistas y con ellos servir para descargar y cambiar al carrilero de banda contraria que normalmente aparece completamente solo y desde ahí ya poder meter un centro para el otro lado y generar una transición muy rápida y peligrosa. O en otras ocasiones, también aunque no hagan una presión altísima, sí que tienen una línea más o menos en el medio del campo y cuando consiguen recuperar el balón con los mediocampistas, con los delanteros o los carrileros, en campo rival pues ya están muy cerca donde ya pueden también generar la jugada rápidamente y el gol. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrado, no queremos ningún tipo de estilo defensivo ya que vamos a esperar en medio del campo en muchas ocasiones, pero también vamos a poder presionar. En anchura del equipo 45, tenemos línea de 5 y profundidad 60, ni muy alta ni muy baja, una línea media. Con construcción de jugada equilibrada para poder tanto hacer transiciones como poder sacarla desde atrás, como hace el Inter de Milán, y pase dirigido, ya que buscaremos también mucho esos desmarques de los carrileros y de los dos delanteros centros que rompen al espacio. Con una anchura en 65, bastante amplio, ya que queremos que los carrileros den mucha amplitud, y futbolistas área 7, ya que cuando lleguemos desde un lado queremos que el carrilero de banda contraria también entre al remate. Así que vamos a pasar a las instrucciones y a los centrales vamos a tocarle a Pavard nada, a Chervi nada, a Bastoni lo dejaremos en equilibrado, todo equilibrado, para que en algunas ocasiones pueda doblar tanto por fuera como por dentro y avance un poco más su posición a la hora de atacar.
A Çalhanoğlu lo dejamos en equilibrado, quedarse atrás al atacar, ya que será el pivote, marcaje centro y importante pivote organizador, para que se meta entre centrales y dé constantemente salida de balón. A Mkhitaryan lo dejaremos en equilibrado, esperar al rechace, ya que normalmente se queda un poco más al rechace junto con Çalhanoğlu, y lo demás en equilibrado con marcaje en banda. A Varela lo dejaremos en equilibrado, entrar remate, ya que de los tres suele ser el que se incorpora más, y lo demás en equilibrado. Con Dumfries bajar a defender para formar esa línea de 5, quedarse en banda, ya que suele ser en banda derecha que se queda mucho más abierto que Di Marco, ya que Bastoni sube, y jugar en corto para que se forme esa línea de 4 en salida de balón, con entrar al remate para entrar cuando Di Marco centre. Y a Di Marco, a diferencia de Dumfries, lo único va a ser que lo dejaremos en equilibrado, bajar a defender, entrar al remate también. A Lautaro Martínez, que suele ser de los dos delanteros el que baja un poco más a recibir y se pone casi como media punta en algunas ocasiones para descargar con los mediocampistas, lo dejaremos en equilibrado y en referencia, importante, con lo demás en equilibrado, y a Thuram todo lo tendremos en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Inter de Milán de Simone Inzaghi, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.